¿Quién fue Lee Ok-sung? ¿Quiénes fueron, entre comillas, las mujeres de confort? El día de hoy leeremos el libro Crash de Kyung Suk Henry Kim para conocer la historia no solo de Lee Ok-sung, sino también de otras mujeres quienes han afrontado una situación similar a ella. Sin más preámbulos, empecemos. El término mujeres de confort es altamente utilizado para referirse a las víctimas de la esclavitud sexual llevada por los militares japoneses. Esta es una directa traducción del eufemismo japonés prostituta, es decir, en japonés yanfu. El término continúa siendo controversial, especialmente entre las supervivientes y en los países en los cuales estas personas fueron tomadas, dado que solo refleja la perspectiva de la militaría japonesa y distorsiona la experiencia de las víctimas. Pero por el propósito de este libro y a pesar de las claras fallas de este término, hemos decidido optar por esta traducción literal debido a su uso común dentro de Corea para referirse a esta forma de forzosa esclavitud sexual. La historia de Lee Ok-sung empieza cuando ella deseaba tener una educación. Sin embargo, su familia no podía darle una educación, pero debido a esto le dijeron que le iban a dar en adopción a una familia que supuestamente le iba a brindar esto, por lo cual ella accede y va con estas personas. Sin embargo, al final, esta supuesta, entre comillas, nueva familia, lo único que hizo fue explotarla para que trabajara en su tienda de udon. Un tiempo después, esta familia la da a unas personas que trabajan en una taberna, nuevamente para que siguiera trabajando. Por lo cual un día le pidieron a Lee Ok-sung que fuera a realizar un pedido. Sin embargo, dos hombres en ese momento vinieron y la tomaron. ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? No le preguntaron ninguna de estas preguntas. Solo la agarraron y la tomaron lejos. Y de esa manera fue secuestrada. Ellos eran coreanos, pero no estaban uniformados, así que no sabía si eran soldados o oficiales policiales. Gritó y pateó, y ella preguntó por qué la tomaban. Ella decía que sus padres la estaban esperando en casa. Era el año de 1942 y ella tenía tan solo 15 años. Después, Lee Ok-sung, junto con otras chicas, fueron llevadas a un tren, el cual primero las dejó en un sitio que parecía una prisión. Tiempo después, nuevamente los guardias volvieron y separaron a las chicas. Lee Ok-sung fue llevada a un aeropuerto que se encontraba en reconstrucción por las manos japonesas, debido a que este aeropuerto en China era muy pequeño para los planes de los japoneses de expansión. Es importante que para entender el porqué de todos estos sucesos ya mencionados y que se van a mencionar,
es que en esta época de los años 1942 nos encontramos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de este suceso habían ocurrido varios sucesos históricos en el pasado que nos llevaron a este específico momento en la historia. Primero, retomando muy atrás, en el año de 1910, Japón ya se estaba expandiendo por medio de las colonias y en ese año colonizó a la península coreana. Y cuando hablamos de la península coreana, hablamos tanto de la parte que hoy conforma la parte de Corea del Sur y la parte de Corea del Norte, dado que antes existía una sola Corea, antes de que ocurriera la guerra coreana. Un tiempo después, más adelante, cronológicamente, Japón también estaba empezando a tener conflictos con China. Los conflictos empezaron en 1931, cuando Japón empezó a realizar ataques a China, pero no fue hasta el año 1937 cuando fue que oficialmente la guerra inició entre ambos países. En la masacre de Nanjing murieron alrededor de 300.000 personas de esa ciudadela. Y 2 años posteriores a este suceso, empezó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se alió con las fuerzas alemanas y siguió su periodo de expansión, llevándonos al momento en el cual nos encontramos de 1942, en el cual se encontraba Lee Ok-sung. Primero le explotaron para trabajar como mano de obra, pero después fue llevada a una, entre comillas, estación de confort que se encontraba cerca de esta zona. Aquí fue cuando empezó a ser explotada sexualmente. Las demás chicas que se encontraban en el tren con ella también fueron forzadas a realizar estos labores. Esta explotación continuó hasta el año de 1945, cuando Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial después de las bombas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Seguido a ese evento vino la liberación de Corea en agosto 15 de 1945. Entre comillas, las mujeres de confort fueron liberadas. Pero este solo fue el comienzo de una nueva serie de dificultades para estas mujeres, quienes habían muchas quedado sin familia, otras sin casa y sin dinero, y las que pudieron también regresar con sus familias. Muchas de sus familias, al saber acerca de su pasado, sus familias ya no las querían, las ignoraban o decían que no dijeron nada sobre esto. Y esto fue el motivo por el cual muchas mujeres de confort no hablaron sobre el tema sino hasta muchísimos años después. Y muchas se animaron a hablar acerca de esto después de que una de estas mujeres se animara a dar su testimonio al público. Kim Hak-sung. Al igual que Lee Ok-sung, ella también se dedicó a ser una activista en contra de la esclavitud sexual. Hasta la actualidad, muchas de estas mujeres aún están esperando una disculpa de parte del gobierno japonés. Cabe destacar que algunas personas también señalan que el gobierno japonés ya no debe ninguna disculpa debido al tratado que se firmó en el 2015. Mas sin embargo, este tratado ocasionó una alta serie de protestas en Corea debido a lo injusto de este y que este tratado tampoco tomaba en consideración los deseos de las víctimas. Por lo cual estas mujeres aún están esperando una disculpa oficial del gobierno japonés. Y muchas personas intentan desmentir los sucesos que les pasaron a estas mujeres,
dado que estas personas se basan en argumentos sin evidencias para justificar sus palabras o acciones. Es por esto que es muy importante que cuando hablemos de algo nos informemos debidamente, sobre todo en esta clase de temas por respecto a las víctimas. Es importante estudiar y reconocer el pasado para poder tener un futuro más próspero y mejor.